tiene por título Los mansos y los humildes. ¿No es cierto? Importante que también sepamos qué es lo que el Señor nos tiene que decir con respecto a estos casos, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros como sus hijos debemos tener, ¿no es cierto?, o vivir esas vidas con mansedumbre y humildad. Y por supuesto, hoy día nos encontramos en este estudio referente al Sermón del Monte. Y el sermón más importante predicado en la historia, el sermón predicado por el mejor maestro de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el sermón del monte comprende, ¿no es cierto?, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Si usted quiere seguir, ¿no es cierto?, estos estudios o estas lecciones, por supuesto vaya al libro de Mateo y busca los capítulos 5, 6 y 7. Y la primera parte de este sermón, por supuesto que son las bienaventuranzas, y esa palabra bienaventurado aprendemos que viene de la palabra griega makarios, que significa feliz, dichoso, bendito. Y dejamos claro que la felicidad a que se refiere Cristo y que vemos a través de la Escritura es una condición espiritual, es una condición interna que no tiene nada que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, dijimos Tata que nos está Jesús... presentando. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Que no se está presentando. No se ve. No se ve. Mauri, ¿no se ve ¿Qué cosa? la ¿Presentación? sí? No, por la... No, usted se ve. Sí, po. Pero se nos tiene que ver, según Maurín. Usted se ve. Claro. La presentación todavía no. No, no. Maurín, disculpen. Es que se ve en negro. ¿Se ve en negro, dice? La presentación que todavía no muestra, ¿sí? ¿Versículo? No, todavía no presento versículo. Ah. ¿Está en negro? Sí, está en negro. Ah, es porque no está presentando nada. Todavía no está presentando. Voy a ver, espérate. ¿Dónde estaba recién? ¿Está presentando? A ver. Ahí. ¿Estás presentando? Dice. Se está presentando. Pero no presenta nada. Eso. No, Ya. Eso es cuando presenta dice a ver. porque estoy hablando ahora. Sí. Ya. Después cuando pongo la presentación, Maurín, ahí se va a ver. Pero está en negro, dice. ¿Es que no hay otro color? ¿Dónde está la presentación? Ahí. ¿Dónde está cuando usted la corre? La presentación. Sí, un PowerPoint. A ver, espérate. Mueva un versículo. Y a ver, vaya de nuevo a matar. Ahí sí. Ahí sí se ve. Cuando presente se va a ver. Sí, pues esa es la presentación de PowerPoint, pues, Maurín. Ah, Después, ya es que pensé que se estaba presentando y no se veía. No, todavía no presenta los versículos. ya, vamos a... Pero ahora, en este momento, estoy predicando, o sea, no debería verse la escritura. Ah, ya. Perdón. No, está bien. Ya, vamos a empezar de nuevo. Pero es bueno lo que me haya avisado, ¿no es cierto? Porque en un sentido, usted es la que tiene la palabra ahí. ¿Ah? Ya, vamos a empezar de nuevo entonces. Yo les pido disculpas también, por supuesto. Y como les dije, hoy día estamos estudiando, o sea, en un estudio referente al Sermón del Monte. Y el sermón, por supuesto, más importante que se ha predicado en la historia, el sermón predicado por el mejor maestro de todos los tiempos. Y el Sermón del Monte comprende el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y la primera parte de este sermón son las bienaventuranzas. Y esa palabra bienaventurado aprendemos que viene de la palabra Macarios, que significa feliz, dichoso, bendito. Y dejamos claro que la felicidad a que se refiere Cristo y que vemos a través de la Escritura es una condición espiritual, es una condición interna que no tiene nada que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora dijimos que Jesús llama felices a los que el mundo llama infelices, porque es feliz espiritualmente por su pobreza espiritual y porque llora. Jesucristo les ha prometido el reino de los cielos y consuelo.
En otras palabras, no importa la situación que tú y yo estemos pasando, si estamos en Cristo, hay esperanza para el creyente. Y tristemente, para ese mundo que está allí afuera y que vive de espaldas a Dios, no tiene ninguna esperanza. Ellos disfrutan en el aquí y en el ahora, pero si no se arrepienten de sus pecados, habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, tú y yo posiblemente estemos sufriendo ahora por la causa de Cristo, pero nuestra esperanza está en que un día seremos glorificados y ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. Amén. Entonces, vamos a abrir las Biblias según San Mateo en el capítulo 5. Vamos a leer hoy la bienaventuranza en el versículo 5, que dice, vamos a ir, ¿no es cierto?, a esta bienaventuranza en el versículo 5 de Mateo. Vamos a ir atrás. Ya. Ese versículo no lo tengo en la presentación, pero dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y lo primero que quiero establecer es que humildad y mansedumbre son sinónimos. La humildad se utiliza para que lo podamos entender mejor en nuestro contexto. Pero bienaventurados los mansos y humildes, porque Cristo les ha prometido que heredarán la tierra. Y antes de poder entender este versículo 5, yo quiero dejar establecido algo que es sumamente importante y que esta bienaventuranza es imposible vivirla. Es imposible ser manso y ser humilde si primero no se es pobre en espíritu y si no llora. ¿Por qué yo digo esto? Porque si un hombre se convierte, ¿no es cierto?, entonces la gracia produce en su alma pobreza espiritual. Le muestra su vacío, le muestra su bajeza, le muestra su necesidad de Cristo. Y eso lo lleva inevitablemente a humillarse, a llorar ante la presencia de Dios al ver, ¿no es cierto?, su condición. Se lamenta al ver la condición espiritual. Pero el pobre en espíritu y el que llora no solamente se queda en llanto y lamento, sino que el Espíritu produce en nosotros arrepentimiento y esa es la clave. Cuando tú y yo estamos orando o estamos estudiando la palabra, viviendo una vida cristiana, inevitablemente por nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a pecar. Pero cuando pecamos, cuando estamos en intimidad con Dios y Dios no se asocia con el pecado, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir horribles por el pecado e inmediatamente vamos a la presencia de Dios en arrepentimiento. Así que la pobreza espiritual y el llanto son fundamentales para que un cristiano sea humilde. Si no hay pobreza espiritual, si el cristiano y el creyente no lloran y no se humillan y no se arrepienten ante la presencia de Dios, entonces es imposible que pueda ser humilde. La definición de humildad, según el mundo y muchos de nosotros, no es lo mismo lo que dice la Escritura. Y quiero explicar qué es lo que Cristo o qué es a lo que Cristo se refiere aquí. Si hay pobreza de espíritu, si hay un corazón contrito y humillado y se lamenta, entonces se puede considerar ser humilde. Pero es bien importante que tú y yo veamos una cosa. Las primeras dos bienaventuranzas, pobreza espiritual y bienaventurados los que lloran, tienen que ver con la relación tuya y mía como creyentes en Dios. Es una relación vertical. Es mi privacidad con Dios, donde Él me ayuda a reconocer mi pobreza espiritual y donde yo lloro y digo como el apóstol Pablo dijo ahí en Romanos. Ahora sí vamos a ir a Romanos y vamos a buscar capítulo 7 y versículo 24 que dice la palabra de Dios. Dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es cierto? Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:24, que dice, lo voy a volver a repetir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, esta tercera bienaventuranza que acabamos de leer y vamos a explicar, no solo es producto de mi relación con Dios, pero se ve con mi relación horizontal, es decir, con los demás, porque ser manso y humilde en mi privacidad con Dios es fácil. Y la mansedumbre y la humildad donde se prueba y se ve es mi relación contigo, es mi relación con lo que no conocen al Señor, es decir, en nuestra relación horizontal. Ellos son los que tienen que ver en que si soy manso y humilde, porque es muy fácil ir a la presencia de Dios y decirle, miserable de mí, yo soy un pecador, ayúdame. Pero, ¿qué problema tengo si alguno de ustedes me dice miserable y pecador? Yo no tengo problema en reconocerlo. Bueno, algunos tienen problema con eso, pero la mayoría que son creyentes no tenemos problemas en reconocerlo en la presencia, ¿no es cierto?, de Dios. El problema es cuando otros me lo dicen, cuando otros me dicen lo que se supone que yo sepa. En otras palabras, no estoy preparado para que otros piensen o hablen de mí. Si otro me lo dice, me ofende, me lastima. Ahora, ¿están entendiendo entonces lo que significa humildad? Y esa es la pregunta. ¿Qué significa humildad? Bueno, lo primero que tenemos que establecer es que la humildad no es una cualidad natural. No viene, ¿no es cierto?, en un paquete. Por lo tanto, como es producto del Espíritu Santo en la vida del creyente, y Pablo nos dice y enseña ahí en el libro de Gálatas, vamos a leer el libro de Gálatas, y vamos a leer versículos 22 y 23 que dice lo siguiente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No es cierto? Es decir, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú dices que eres un creyente o un cristiano, entonces debe haber los frutos, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que ya lo hemos nombrado. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Ahora, cuando habla, ¿no es cierto?, de los frutos del Espíritu Santo y menciona la mansedumbre y la humildad como que cada creyente lo debe tener, eso no es producto de mi naturaleza pecaminosa. Viene, como dije, como producto de una intervención espiritual. Y esa humildad y mansedumbre es progresiva, es decir, viene de nada a ir, ¿no es cierto?, madurando con el correr de los tiempos, por supuesto, y con el correr de escuchar la palabra de Dios. Y en la medida que yo crezco en Cristo, yo me hago más humilde y más manso. No me hizo manso, y lo voy a explicar. ¿Por qué es importante que definamos entonces lo que es humildad? Porque ustedes y yo, y muchos creyentes, tenemos un concepto de humildad erróneo. Conocemos una persona que es introvertida y que no habla mucho. Y si pido una referencia de él y me dicen, lo debe contratar pastor porque es más humilde. Y si una persona que a todo dice que sí y no es confrontativa, si la persona vive en una casa pequeñita y tiene poquitas cosas, y hacemos referencia de ellos y decimos, es que son tan humildes. Vamos a la historia y vemos a los
a hombres que se escondieron en las montañas por allá y vivieron en chozas y se autolimitaron y decimos, esos hombres son tan humildes. Pero, según la palabra, eso no es el concepto y la definición correcta de la humildad. Algunos han definido humildad como ser pacientes, tener un espíritu de resignación, ser desinteresado, tener un espíritu de abnegación, personas que son benignas, personas que no son vengativas, que soportan las aflicciones con tranquilidad. Bueno, mansedumbre viene del adjetivo griego praus, que significa suave, humilde, considerado, cortés, que tiene dominio propio. En otras palabras, el ser manso y ser humildes incluye esas cualidades. Pero esa no es la definición de humildad. Una persona que tenga dominio propio es humilde automáticamente. No, pero una persona humilde debe tener dominio propio. Entonces, ¿dónde podemos ver ejemplos de humildad y mansedumbre? En el Dalai Lama, ¿cierto? Si ese es un hombre tremendo, ¿no? Y la respuesta es no. Muchos, ¿no es cierto?, adoran y lo tienen por un superhombre humilde a Dalai Lama, pero no es, ¿no es cierto?, según el concepto de la palabra de Dios. La Escritura nos muestra ejemplos de hombres que fueron mansos y que fueron humildes. Abraham, ¿no es cierto? Vamos a leer el libro de Génesis y vamos a ir a los capítulos 13 y vamos a leer versículos 8 y 9 en la historia, ¿no es cierto?, de Abraham. Dice estos versículos. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿No es cierto? Esto es lo que Abraham, que es el padre de la fe, le está diciendo, ¿no es cierto?, a su sobrino Lot. Y eso es, ¿no es cierto?, un ejemplo, ¿no es cierto?, de humildad. Él le dice a Lot, mira, yo no quiero entrar en contienda contigo. Mira toda la tierra. Si tú quieres ir a la izquierda, tómala. Y yo iré a la derecha. Si tú quieres, iré a la derecha o irás a la derecha y yo iré a la izquierda. Yo lo que quiero, dice Abraham con esto, es cumplir con lo que Dios me mandó hacer. Y Abraham hizo silencio y Abraham esperó en el Señor. Ahora, por excelencia de lo que es mansedumbre y humildad, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, vamos a leerlo, y versículo 29, lo siguiente, son palabras textuales del Señor Jesucristo. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Grabémonos estas palabras. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es cierto? Esto es lo que nos enseña nuestro Señor aquí en estos versículos. Y por supuesto que Él le dice a sus discípulos estas palabras. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas. Pero no solamente a sus discípulos les dice o les enseña, sino que tú y yo también podemos aprender de Él a ser mansos y humildes. Pero yo no les puedo asegurar que les voy a dar descanso, ¿no es cierto?, a su alma. Pero si tú y yo enfocamos a Cristo y dependemos de Cristo a ser como Él, es entonces cuando hallaremos descanso para nuestra vida, nuestra alma. El apóstol Pablo
nos enseña lo siguiente ahí, ¿no es cierto?, en Filipenses capítulo 2, que dice, y versículos 5 al 11, Filipenses 2, versículos 5 al 11, lo siguiente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, amigos, esto da un ejemplo de lo que es mansedumbre y humildad de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, humillado para reconciliar a ti y a mí con el Padre. Y podríamos dejarlo aquí y decir, bienaventurados, ¿no es cierto?, los felices y los humildes. Los que son mansos y humildes en el día de hoy han heredado la tierra. Pero como si estamos fuera de la nuestra, como si no tenemos abundancia de bienes, como si no estoy enfermo. Pero la verdad, si es un manso y humilde, hoy tiene contentamiento, tiene paz. Jesucristo está haciendo reverencia en esa promesa, en lo que dice el salmista ahí en el Salmo 37, que lo vamos a leer, que dice lo siguiente, Salmo 37 y versículo 11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, mi hermano, hermana, si tú y yo somos mansos y humildes, ¿tenemos contentamiento con lo que tenemos? ¿Estamos satisfechos? ¿Somos maduros? ¿Estamos completos? A aquellos que son pobres en espíritu, que lloran, que son mansos y humildes, Dios les ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra. Estas preciosas palabras, como dije al principio, el Señor Jesucristo las predicó ahí cuando estuvo ahí en el monte, ¿no es cierto? Y les predicó a los discípulos. Y por supuesto con una enseñanza importante también para nuestras vidas hoy en día. Porque tenemos el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y es el mismo que por supuesto nos da enseñanzas, nos da consejos, para que un día también, si seguimos esos consejos, si somos obedientes a esos consejos, un día también la promesa de Dios se cumplirá en nosotros. Y vamos a ver un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Bien, vamos a orar y pedir que el Señor, ¿no es cierto?, nos bendiga en esta tarde. Querido Padre Celestial, Dios bendito, le doy gracias, Señor, por este mensaje, por estas palabras que usted nos da. Que sea también usted, Señor, a través de su Santo Espíritu, que nos redarguye, que nos haga sentir que podemos también nosotros tener esa humildad, que podemos tener, por supuesto, todo lo concerniente a lo que usted nos dice. Padre bendito, queremos también que usted nos bendiga con la sabiduría necesaria para que podamos nosotros vivir una vida como usted la requiere. Vamos entonces ahora a tener un momento de oración para que
podamos en tu aposento, en tu lugar donde estás, podamos tener también una reflexión de lo que hemos escuchado esta tarde. Y ojalá que el Señor nos ayude a que seamos obedientes, ¿no es cierto?, a estas enseñanzas que Él nos da. Oremos. Padre eterno, doy gracias, Señor, por su palabra, por esta palabra bendita, esta palabra, Señor, que por supuesto nos hace bien para seguir en nuestra vida cristiana y también en nuestra vida cotidiana, siempre con sus consejos presentes en nuestra vida. Que sea usted también, Señor, bendiciendo nuestras vidas al obedecer estos consejos, que podamos ser capaces nosotros, no solamente de escuchar tu palabra, sino de ponerla por obra en nuestras vidas. Y que así nos vamos acercando, Señor, a esa manera de vivir que usted nos enseña, por supuesto, y en la cual usted nos ha dado el ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra. Y por supuesto, como Pablo dice, ay, miserable de mí, es la verdad que nos consideramos también miserables, porque siempre, Señor, está reinando el pecado en nuestra vida. Siempre caemos, Señor, en pecados. Pero también sabemos, Señor, que si tenemos mansedumbre y somos humildes, podemos también, Señor, arrodillarnos ante usted y pedirle perdón por estos pecados. Que usted, Señor, bendiga a cada uno de los que han escuchado este mensaje y de los que van a escuchar también después. Que usted nos dé, Señor, esa sabiduría para poder hacerlo y para poder también pedir perdón por nuestros pecados. Y todas estas cosas, Señor, las pido y agradezco en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado, ¿no es cierto?, a un nuevo término de una nueva transmisión y estoy contento de que ustedes han escuchado